They're crazy, you know. So I'm often with John and just talking about doing something. And I come to get my Hofner bass ready to play, and it's covered in sticky tape. A sus 81 años, Paul McCartney sigue siendo una de las figuras más emblemáticas de la historia de la música. Pero recientemente, su hijo, James McCartney, ha hecho una revelación que muchos de nosotros sospechábamos desde hace tiempo, que ha admitido finalmente y cómo cambia la forma en que vemos el legado de Paul McCartney. Siga con nosotros para descubrir la verdad que se esconde tras este secreto largamente guardado. Antes de desvelar los detalles, ¿cuál es tu canción favorita de Paul McCartney? Dínoslo en los comentarios. Y ahora, profundicemos en su vida. El camino de Paul McCartney hasta convertirse en uno de los músicos más emblemáticos del mundo empezó en un entorno modesto. Según su biógrafo, Peter Ames Carlin, los padres de McCartney pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad. Sin embargo, a lo largo de su vida, fueron testigos de una notable trayectoria ascendente en su posición social. Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en el Hospital Walton, situado en Liverpool, una ciudad profundamente afectada por la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, Jim y Mary McCartney, estaban profundamente arraigados al estilo de vida de la clase trabajadora. Antes de la guerra, Jim trabajó para los comerciantes de algodón A, Haney & Company, ascendiendo desde mozo de muestras en su almacén hasta vendedor. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la industria algodonera se paralizó, lo que obligó a Jim a asumir un nuevo puesto como tornero en la Defense Engineering Works de Napier. Por la noche, trabajaba como bombero voluntario, un testimonio de su capacidad de resistencia en esos tiempos difíciles. En 1944, la familia se trasladó a un piso en Knowsley, y en 1946 se habían instalado en una urbanización municipal en Speck. Después de la guerra, Jim volvió a su antiguo trabajo en los comerciantes de algodón, aunque la economía de posguerra hizo que su salario fuera ahora más bajo. En cambio, Mary, que trabajaba como comadrona visitante, vio aumentar considerablemente sus ingresos. Entre 1947 y 1949, el joven Paul asistió a la escuela primaria Stockton Wood Road de Speck. Debido al hacinamiento en la escuela primaria de Stockton Wood Road, Paul fue trasladado al Instituto Joseph Williams Junior High en Belle Vale. A pesar de estos cambios, Paul destacó académicamente. En 1953, fue uno de los 3 únicos alumnos de un total de 90 que aprobaron el examen 11 Plus, muy competitivo, lo que le permitió asistir al prestigioso Liverpool Institute, una escuela de gramática en lugar de una típica escuela secundaria. En 1954, en el trayecto en autobús desde su casa de Speck hasta el Liverpool Institute, Paul conoció a George Harrison, un compañero de estudios. A pesar de que Harrison era un año más joven, ambos se hicieron amigos rápidamente, un vínculo que más tarde desempeñaría un papel fundamental en la formación de The Beatles. Reflexionando sobre su amistad, McCartney señaló que al principio hablaba con desprecio a Harrison debido a su diferencia de edad. Paul McCartney llevaba la música en la sangre. Su padre, Jim McCartney, no solo era un hombre trabajador, sino también un talentoso pianista y trompetista que dirigió su propia banda de jazz, Jim Mack's Band, en los años 20. Paul recibió el nombre de su padre, tal vez presagiando la inmensa influencia que los antecedentes musicales de Jim tendrían en la futura carrera de Paul. El padre de Paul McCartney, Jim, no solo era músico, sino también un ferviente defensor de la música de sus hijos. Tenía un piano vertical en casa y animó al joven Paul a tomar clases de piano. Sin embargo, McCartney, que era más un estudiante auditivo que tradicional, encontró su propio camino en la música. Con solo 11 años, McCartney se enfrentó a su primer reto musical cuando su padre le instó a presentarse a una audición para el coro de la Catedral de Liverpool. Por desgracia, no pasó el corte. Sin desanimarse, se unió al coro de la iglesia de San Bernabé en Mosley Hill, donde su amor por la música siguió creciendo. En su 14 cumpleaños, McCartney recibió de su padre una trompeta niquelada, un regalo que ponía de manifiesto las esperanzas de Jim en el futuro musical de su hijo. Sin embargo, cuando el rock and roll empezó a dominar las ondas, sobre todo en Radio Luxemburgo, los intereses musicales de McCartney cambiaron.
Al darse cuenta de que no podía cantar mientras tocaba la trompeta, la cambió por una guitarra acústica Zenith modelo 17, una decisión que cambiaría para siempre su trayectoria musical. Ya de niño, McCartney prometía mucho. Su talento era evidente para los que le rodeaban y parecía claro que estaba destinado a la grandeza. Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de dificultades. A una tierna edad, McCartney sufrió la profunda pérdida de su madre, una tragedia que marcaría su vida y su carrera. En 1956, la familia McCartney fue golpeada por la tragedia cuando la madre de Paul, Mary, falleció tras una larga batalla contra el cáncer de mama. Este devastador suceso dejó una profunda cicatriz emocional en el joven McCartney, que influyó en su música de un modo del que no se daría cuenta hasta más adelante. El dolor de perder a su madre sirvió de inspiración para la icónica canción Let It Be, y es probable que su recuerdo desempeñara un papel en la creación de la conmovedora letra de Yesterday. En una sincera entrevista con Stephen Colbert, McCartney reflexiona sobre cómo la muerte de su madre tuvo un impacto inesperado pero profundo en su música. Al principio, no relaciona su pérdida con su forma de componer, pero a medida que maduraba, se dio cuenta de cómo la ausencia de su madre había influido sutilmente en su trayectoria creativa. McCartney también reveló el profundo vínculo que compartía con sus compañeros de los Beatles, una conexión forjada no solo por su amor compartido por la música, sino también por la experiencia común de perder a sus madres a una edad temprana. John Lennon, en particular, experimentó una angustia similar cuando perdió a su madre a los 17 años, poco después de conocer a McCartney. Este dolor compartido se convirtió en la base de una amistad de por vida entre ambos. Mientras McCartney supera su duelo, encontró consuelo y propósito en su música y en su creciente amistad con Lennon. Los Beatles se enfrentaron a sus propios retos durante esta época, incluida la marcha de su bajista original, Stuart Sutcliffe, que abandonó la banda para dedicarse a otras actividades artísticas. Esta marcha dejó un vacío en la banda, tanto musical como emocional. Tras la salida de Sutcliffe de la banda en 1960, los Beatles habrían iniciado la búsqueda de un sustituto permanente, como se afirma en el artículo publicado en 1990 por Ultimate Classic Rock. Durante un periodo limitado, Chas Newby ocupó el puesto. Sin embargo, su dedicación a la banda no fue algo que impresionara al resto de la banda, y resultó en una ocasión muy significativa para McCartney. Debido a la falta de un bajista comprometido, la banda se enfrentó a una situación difícil. Como McCartney era el guitarrista principal desde el principio de la banda, se encontró en el punto de mira de la toma de decisiones. Como resultado de las limitaciones que veía, tomó la difícil decisión de pasar de ser el guitarrista principal a tocar la guitarra rítmica. Siguió adaptándose a las necesidades siempre cambiantes de la banda. Tras la incapacidad de su guitarra para funcionar correctamente, asumió la tarea de pianista. McCartney acabó por aceptar que iba a ser el bajista de los Beatles, aceptando el hecho de que era inevitable. Aunque es posible que el bajo no fuera el instrumento preferido de McCartney, afrontó el reto con la dedicación y la inventiva que le caracterizaron durante toda su carrera. No se podía negar, era un hombre versátil y capaz de adaptarse a cualquier situación. La revista Rolling Stone reconoció la maestría de Paul McCartney con el bajo al colocarle en el 9º puesto de su lista de los 50 mejores bajistas de todos los tiempos. John Lennon, conocido por su encanto, se convirtió en el líder indiscutible de los Beatles cuando aún estaban en sus años de formación. La cara de los Beatles. A medida que se acercaba la mitad de la década de 1960, se produjo un sutil traspaso de poder en los Beatles, y McCartney pudo tomar las riendas del control sin problemas. Aunque su liderazgo marcó el comienzo de una época de éxitos para la banda, también sembró la semilla de la discordia entre sus miembros. El resultado fue el desarrollo de un innegable sentimiento de separación. El origen de esta transformación se remonta a 1964. Paul McCartney decidió poner fin a la colaboración en la composición de canciones entre los Beatles y, al mismo tiempo, John Lennon escribió la exitosa canción Can't Buy Me Love, que pasó a reclamar la codiciada cara A de su próximo lanzamiento. Lennon, espoleado por la competencia artística,
También escribió A Hard Day's Night, y la mayor parte de la música del álbum llevaba su nombre original. Durante el resto de la década, esta dinámica de competencia y composición de canciones se convirtió en la característica definitoria de su relación creativa. El tira y afloja creativo continuaría, como escribió ayer McCartney, solo para encontrarse con la respuesta de Lennon en forma de Norwegian Wood. Estos dos artistas siguieron compitiendo entre sí. El patrón continuó, con un maestro respondiendo a los esfuerzos auditivos del otro. Strawberry Fields Forever fue escrita por John Lennon y McCartney respondió con Penny Lane Music. Aunque McCartney estaba de acuerdo en que la competencia era buena, ya que mantenía a ambos artistas en vilo, Far Out señaló que había momentos en los que a Lennon se le iba la olla. Así lo afirma Alan Diamond en su obra seminal, Revolution in the Head. The Beatles and the 79s afirmó que John Lennon percibió el declive de su autoridad por una acción hiperactiva. Diamond entra en el meollo de la cuestión en este trabajo. A partir de ese momento y en adelante, McCartney alcanzó la fama, no solo como instrumentista, sino también como compositor, productor, arreglista y director musical de facto de The Beatles. El progreso de los Beatles y la intrincada dinámica que impulsó su inigualable viaje musical se vieron señalados por el hecho de que la armónica colaboración que había estado presente en los primeros días de la banda había dado paso a la compleja interacción de egos artísticos. Falsos rumores sobre la muerte de Paul McCartney. Se dijo que Paul McCartney, el miembro más famoso de The Beatles, había fallecido y había sido sustituido por un doble, según un extraño y persistente rumor de 1966. Durante la grabación de La nana del sargento Dr. Pepper, que cantaban John Lennon y Paul McCartney, habría surgido la historia que recoge Ultimate Classic Rock. La historia dice que McCartney murió en un accidente de automóvil y los miembros restantes de la banda habrían decidido lanzar a un doble de McCartney, en lugar de disolverse o traer a un nuevo miembro para continuar su viaje musical sin interrupciones. La insólita historia es investigada por Rolling Stone, que explica que sus inicios pueden remontarse a una llamada anónima que persuadió al DJ radiofónico Ross Gibb para que pusiera el álbum White de forma imprevisible. Un comunicante afirmó que había mensajes ocultos en canciones como Turn Me On y Dead Man y que la frase de John Lennon I Buried Paul saldría a la luz en breve. Como consecuencia de las supuestas insinuaciones incrustadas en portadas de discos, letras de canciones e incluso videos musicales, los rumores perduraron a pesar de que McCartney había sobrevivido al accidente de automóvil. Reporteros de la revista Live fueron enviados a la mansión de McCartney en Escocia para disipar los rumores que circulaban sobre él. La respuesta poco ortodoxa de McCartney, que roció a los periodistas con un cubo de agua, es destacada por Rolling Stone. No se dejó vencer por el rumor, aceptó una entrevista e incluso se hizo fotos con la esperanza de acallar los inoportunos rumores. A pesar de todos estos esfuerzos, los rumores siguieron circulando. El fin de una era. Cuando la década de 1960 llegó a su fin, los Beatles se dieron cuenta de que estaban atrapados en una red de tensión y animosidad en lo que respecta a su relación. La muerte de su manager Brian Epstein en 1967 abrió una brecha en su relación y sacó a la luz las grietas que existían en el grupo, que hasta entonces había estado muy unido. La banda luchó contra las diferencias creativas que se estaban gestando bajo la superficie desde que se vieron privados del liderazgo de Epstein. Según Far Out, el momento que acabaría siendo importante se produjo el 20 de septiembre de 1969. A pesar de los consejos de su nuevo representante comercial, Alan Klein, que les instó a mantenerlo en secreto, John Lennon anunció su salida del grupo a Paul McCartney y Ringo Starr, que asumió el papel de batería. La disolución de la relación, tal como la describen algunos, no fue inesperada. Después de casarse, tener hijos y dedicarse cada uno a sus propios proyectos artísticos, los 4 miembros de la fabulosa banda llevaban vidas muy diferentes. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció la disolución de los Beatles. La vida después de los Beatles. Cuando los Beatles se disolvieron en 1970, McCartney cayó en una depresión.
Su mujer le ayudó a salir de ese estado elogiando su trabajo como compositor y convenciéndole para que siguiera escribiendo y grabando. En su honor, escribió Maybe I'm Amazed, explicando que, con la ruptura de los Beatles, ese era su sentimiento. Escribió, Maybe I'm amazed at what's going on. Tal vez soy un hombre, y tal vez tú eres la única mujer que podría ayudarme. Nena, ¿no me ayudarás a entender? Tal vez me asombra la forma en que me sacaste del tiempo. Me colgaste de la cuerda. Tal vez me asombra la forma en que te necesito. Añadió que todas las canciones de amor que escribía eran para Linda. En 1970, McCartney continuó su carrera musical con su primer lanzamiento en solitario, McCartney, un álbum que alcanzó el No. 1 en Estados Unidos. Aparte de algunas contribuciones vocales de Linda, McCartney es un álbum unipersonal, en el que McCartney aporta las composiciones, la instrumentación y la voz. En 1971, colaboró con Linda y el batería Denny Seiwell en un segundo álbum, Ram. ¿A UK? No. 1 y un top 5 en Ram incluyó el sencillo de éxito coescrito en el No. 1 de Uncle Albert, Admiral Halsey. Ese mismo año, el exguitarrista de Woody Blues Denny Laine se unió a los McCartney y Seiwell para formar el grupo Wings. McCartney dijo lo siguiente sobre la formación del grupo. Wings siempre fue una idea difícil. Cualquier grupo que tuviera que seguir el éxito de los Beatles lo tendría difícil. Yo me encontré en esa misma situación. Sin embargo, había que elegir entre seguir o terminar, y yo amaba demasiado la música como para pensar en dejarlo. En septiembre de 1971 nació la hija de los McCartney, Stella, llamada así en honor de las abuelas de Linda, ambas llamadas Stella. Tras la incorporación del guitarrista Henry McCullough, la primera gira de conciertos de Wings comenzó en 1972 con una primera actuación ante 700 espectadores en la Universidad de Nottingham. Siguieron 10 conciertos más mientras viajaban por el Reino Unido en una furgoneta durante una gira no anunciada por universidades, durante la cual la banda se alojaba en modestos alojamientos y recibía la paga y las monedas, recaudadas de los estudiantes mientras evitaban tocar canciones de los Beatles durante sus actuaciones. McCartney declaró más tarde, lo que menos quería era salir al escenario y enfrentarme al tormento de 5 filas de periodistas con sus pequeños cuadernos, todos mirándome y diciendo, bueno, ya no es tan bueno como antes. Así que decidimos hacer esa gira universitaria que me puso menos nervioso. Al final de esa gira, me sentía preparado para algo más. Así que nos fuimos a Europa, durante la gira Wings Over Europe, de 7 semanas y 25 conciertos. La banda tocó casi exclusivamente material de Wings y McCartney en solitario. La versión de Little Richard, Long Tall Sally, fue la única canción que los Beatles habían grabado previamente. McCartney quería que la gira evitara los grandes recintos. La mayoría de las pequeñas salas en las que tocaron tenían capacidad para menos de 3,000 personas. En marzo de 1973, Wings consiguió su primer sencillo número 1 en Estados Unidos, My Love, incluido en su segundo LP, Red Rose Speedway, número 1 en Estados Unidos y top 5 en el Reino Unido. La colaboración de McCartney con Linda y Martin, antiguo productor de los Beatles, dio como resultado la canción Live and Let Die, Vive y Deja Morir, que fue el tema principal de la película de James Bond del mismo nombre. Nominada a un Oscar, la canción alcanzó el número 2 en y el 9 en el Reino Unido. También le valió a Martin un Grammy por sus arreglos orquestales. El profesor de música y autor Vincent Benítez describió el tema como rock sinfónico en su máxima expresión. Tras la marcha de McCullough y Seiwell en 1973, los McCartney y Laine grabaron Band on the Run. El álbum fue el primero de los 7 discos de platino de Wings. Fue número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido, el primero de la banda en encabezar las listas de éxitos en ambos países y el primero en llegar a las listas de la revista Billboard en 3 ocasiones distintas. Duró 124 semanas en las listas de ventas del Reino Unido y fue uno de los discos más vendidos de la década. Según Rolling Stone, fue identificado como uno de los mejores álbumes publicados en 1973. Además, en 1975, Paul McCartney y Wings fueron galardonados con el Grammy a la mejor interpretación vocal pop por su canción Band on the Run.
Además, Jeff Emerick recibió el Grammy a la mejor ingeniería de grabación por el álbum en el que colaboraron. La canción Tidal fue lanzada por Wings en 1974 y se convirtió en su segundo sencillo número 1 en Estados Unidos. Además, el álbum incluyó los éxitos Jet y Helen Wheels, que ocuparon los 10 primeros puestos, y ocupó el puesto 418 en la lista de Rolling Stone de los 500 álbumes considerados excepcionales en la historia de la música. Los sustitutos de McCulloch y Seiwell fueron el guitarrista Jimmy McCulloch y el batería Jeff Britton, ambos contratados por McCartney. Britton acabó abandonando el grupo durante las sesiones de grabación en 1975, y Joe English tomó el relevo como nuevo miembro de la banda. Con la publicación de Venus and Mars en 1975 y Wings at the Speed of Sound en 1976, Wings continuó su trayectoria de Band on the Run con 2 álbumes que encabezaron las listas de éxitos. En 1975 iniciaron su gira Wings Over the World Tour, que duró 14 meses e incluyó visitas a Estados Unidos, Australia, Europa y el Reino Unido. I've just seen a face. Yesterday, Blackbird, Lady Madonna y The Long and Winding Road fueron las 5 canciones incluidas en el repertorio de 2 horas que McCartney interpretó en directo con Wings durante la gira. Era la primera vez que McCartney cantaba canciones de los Beatles en directo con Wings. Tras la segunda parte de la gira en Europa y largos ensayos en Londres, la banda se embarcó en una ambiciosa gira por Estados Unidos, que dio lugar a la publicación del triple álbum en directo Wings Over America, número 1 en Estados Unidos. El álbum también detallaba los altibajos de la relación entre McCartney y Lennon. Tras conocerse en Liverpool a finales de la década de 1950, McCartney y Lennon empezaron a desarrollar una relación fuerte y creativa. Esto comenzó cuando McCartney se unió a la banda de Lennon, The Quarrymen, que con el tiempo se convertiría en The Beatles. McCartney y Lennon se convirtieron en los confidentes más íntimos y colaboradores creativos del otro a lo largo de su larga relación profesional. Las habilidades de ambos se complementaban maravillosamente. Lennon era el que a menudo aportaba el toque crudo, introspectivo y a veces oscuro a sus canciones, mientras que McCartney era el que ofrecía melodías pegadizas y un aire más alegre a su música. A principios de la década de 1960, cuando los Beatles empezaban a alcanzar el éxito, McCartney y Lennon se convirtieron en los principales compositores del grupo. Además, durante el apogeo de la Beatlemanía, disfrutaban retándose mutuamente para alcanzar nuevos niveles de logro creativo. Sin embargo, con la disolución de The Beatles en 1970, las fricciones entre ambos fueron en aumento. Al mismo tiempo, una parte significativa del declive de su amistad fue difícil de entender, y no fue tan grave como la ruptura total que muchos fans habían anticipado. A mediados de la década de 1970, la animosidad que existía entre ellos se había calmado en su mayor parte, y continuaron manteniéndose en contacto, aunque de forma indirecta, a través de intermediarios y canales legales. Por otra parte, hubo un breve periodo de tiempo en el que las pullas entre los antiguos miembros de los Beatles eran un espectáculo apasionante para los espectadores. John Lennon y Paul McCartney se conocieron en 1957 en un festival religioso en el que Lennon actuaba con los Quarrymen. Fue el comienzo de una larga amistad entre los dos músicos. Ivan Vaughan, un amigo de ambos que entonces eran adolescentes, fue quien los unió, y se hicieron íntimos por su afición compartida a la música. Al principio, la habilidad de McCartney para tocar y afinar una guitarra fue lo que intrigó originalmente a John Lennon. McCartney era un gran músico. McCartney también demostró su dominio de las melodías de rock and roll, lo que le valió una audición informal para los Quarrymen. Durante la audición, interpretó algunos singles, entre ellos 20 Flight Rock, que llevó a la contratación de los Quarrymen. Después de esto, se enamoraron como locos y empezaron a componer canciones juntos sin parar, ojo con ojo, como recordaba John Lennon a Playboy en 1980. Llegaron a componer innumerables canciones juntos, formando la pareja principal de compositores de los Beatles. Su colaboración se desarrollaría a lo largo de los años y escribirían innumerables canciones juntos. Dicen que en los matrimonios los polos opuestos se atraen y yo creo que no éramos tan opuestos.
pero yo tenía algunas cosas que él no tenía, y él tenía algunas cosas que yo no tenía. McCartney ha reflexionado a menudo sobre el cariño que él y Lennon se profesaban durante aquellos primeros años. Su amistad y sinergia creativa desempeñaron un papel importante en el desarrollo de su relación. Lennon y McCartney tenían un acuerdo no escrito, según el cual debían atribuirse siempre el mismo mérito el uno al otro, aunque la canción hubiera sido escrita en su mayor parte por uno de ellos y no por el otro. Esto se utilizó en los primeros tiempos de los Beatles, cuando sus composiciones se atribuían con frecuencia a Lennon y McCartney. Las palabras "aunque no las hayamos escrito nosotros", fueron pronunciadas por John Lennon durante una de las últimas entrevistas que concedió antes de fallecer. En el pasado, Paul y yo nunca habíamos llegado a un acuerdo legal. Más bien se trataba solo de un acuerdo para poner los nombres de ambos en nuestras melodías. Sin embargo, como ocurre con toda colaboración comercial, inevitablemente empezaron a surgir tensiones y, al poco tiempo, McCartney y Lennon tuvieron que enfrentarse a desafíos en su vida personal y en el mundo de los negocios, respectivamente. Debido a que su relación se asemejaba más a la de una rivalidad, se encontraron de repente al borde de un conflicto público. Los esfuerzos creativos de los Beatles disminuyeron gradualmente a medida que avanzaba la década de 1960. Durante la realización del legendario álbum blanco en 1968, tanto John Lennon como Paul McCartney alcanzaron niveles artísticos sin precedentes en sus respectivas contribuciones. Sin embargo, las vidas de los compositores empezaron a dar un serio giro hacia lo peor, reflejando los cambios que se estaban produciendo en sus vidas personales. Lennon luchaba contra una adicción cada vez mayor a la heroína y se encontraba cada vez más aislado. Al mismo tiempo, estaba locamente enamorado de Yoko Ono y comenzaba un apasionado romance con ella. Otros factores que contribuyeron a lo intrincado de las relaciones fueron la relación de McCartney con Linda McCartney y su suegro, Lee Eastman. Por lo tanto, es posible que el desacuerdo que se produjo entre Lennon y McCartney se debiera a una serie de circunstancias diferentes. En el transcurso del desarrollo musical y personal de los Beatles, John Lennon y Paul McCartney empezaron a tener ideas divergentes sobre el camino que debía seguir la banda. A diferencia de Lennon, que se sentía más atraído por la música experimental y vanguardista, McCartney prefería un sonido más organizado y producido con mayor pulcritud. Debido a estas diferencias en las capacidades creativas, surgieron discusiones sobre la composición de las canciones, los procesos de grabación y las decisiones artísticas. La composición de la banda fue otro de los temas polémicos que se pusieron sobre la mesa. Durante el tiempo en que su manager, Brian Epstein, estuvo ausente, Paul McCartney asumió un papel de liderazgo más prominente. Sin embargo, varios miembros, especialmente John Lennon, creían que se trataba de un estilo de liderazgo opresivo. A la hora de tomar decisiones para la banda, Lennon tenía la impresión de que McCartney se estaba volviendo excesivamente dominante y autoritario. Como resultado de los cambios que se produjeron entre ellos a finales de la década de 1960, era natural que surgiera entre ellos una diferencia de distanciamiento. Se dedicaban a diversas aficiones, participaban en activismo y se enfrentaban a las exigencias de la celebridad de diversas maneras. Su relación se volvió aún más tensa a raíz de los problemas en el mundo de los negocios, especialmente los relacionados con la administración del dinero de los Beatles. Aunque Lennon estaba más preocupado por los proyectos musicales del grupo, McCartney deseaba que la banda tuviera una mayor participación en los asuntos financieros. Se produjeron peleas legales como resultado de estas discusiones sobre las finanzas, lo que contribuyó al estrés general. Para los Beatles, el punto de ruptura se produjo en 1969, cuando Paul McCartney anunció públicamente que abandonaba la banda. Este anuncio marcó el comienzo de la desaparición de la banda. Además, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia de la disolución del grupo en abril de 1970, parecía que McCartney había iniciado todo el proceso. Sin previo aviso, comunicó que los Beatles ya no trabajarían juntos en proyectos musicales y que él iniciaría una carrera en solitario. Aunque tuvieron momentos de reconciliación en los años siguientes, incluyendo varias colaboraciones,
La conexión entre ellos se había transformado profundamente como resultado de los problemas y cambios más profundos que se habían producido en sus vidas. A pesar de que hubo varias ocasiones en las que se acusó a John Lennon de parecer tener envidia de Paul McCartney, sobre todo en las últimas etapas de la estancia de los Beatles, nunca confirmó oficialmente que sintiera eso. Mientras esto ocurría, una serie de comentarios y grabaciones de disidencias que se publicaron tras la ruptura de los Beatles dieron la impresión de que la envidia estaba presente en parte del ambiente. Además, la animosidad entre John Lennon y Paul McCartney estalló en forma de diversas acusaciones mordaces. La amistad entre John Lennon y Paul McCartney pudo repararse antes del fallecimiento de Lennon, a pesar de que el desencuentro perduró. 1974 fue el año que marcó uno de los avances más significativos en el proceso de reconciliación. Inesperadamente, John Lennon y Paul McCartney tomaron la decisión de estar juntos cuando ambos residían en Los Ángeles. Durante su visita a la casa de McCartney, John Lennon y May Pang, que por aquel entonces era su novia, pasaron la velada interpretando música y recordando todas sus antiguas experiencias juntos. Fue en esta reunión imprevista donde se curaron algunas de las cicatrices y también fue el comienzo de un deshielo en su relación. Ese mismo año, los dos individuos habían superado sus diferencias hasta el punto de estar a punto de formar un supergrupo con David Bowie. Alrededor del año 1974, Bowie recuerda que se encontraba en Nueva York. Además, John estaba presente y le acompañaba Paul. Continuando, Bowie dijo: «Fue maravilloso. Durante la velada, nos limitamos a hablar entre nosotros. Desde los grandes altercados, aquella debía de ser la primera velada que pasaban juntos desde las rupturas. Para formar un trío con ellos, me preguntaron si estaría dispuesto a unirme a ellos dos. Les encantó la idea de que fuera DBB, así que decidimos modificar el nombre por algo parecido a David Bowie y los Beatles. Más o menos al mismo tiempo, los desafíos legales y los problemas comerciales que había habido entre McCartney y Lennon, junto con los demás antiguos miembros de los Beatles, se fueron resolviendo progresivamente en los años que siguieron a la disolución de la banda. Gracias a ello, parte de la tensión que se había ido acumulando entre ellos se redujo aún más. Tanto Lennon como McCartney empezaron a mostrar afecto y respeto por el trabajo del otro en entrevistas y declaraciones públicas, a pesar de que su relación había sido tensa durante varios años tras la ruptura de su matrimonio. Reconocieron las aportaciones que el otro había hecho a la banda, así como la influencia que había tenido su colaboración en la composición de canciones. Al año siguiente, 1976, los dos estuvieron peligrosamente cerca de volver. En el transcurso de un episodio de Saturday Night Live, el presentador, Lorne Michaels, mantuvo una conversación directa con John Lennon y Paul McCartney en el Sedetchian-Zelsholm, plató de televisión sobre la posibilidad de invitarles a actuar en el programa. A pesar de que muchas de sus interacciones se mantuvieron en privado, Linda McCartney admitió a su marido que John Lennon había compartido sus últimas palabras con ella antes de fallecer. Este grupo de personas eran viejos amigos que de vez en cuando pensaban en mí. Cuando Carl Perkins, un cantante estadounidense, escuchó los comentarios, se sintió tan afectado que al final decidió incluirlos en su canción titulada My Old Friend. Cuando Paul McCartney escuchó la canción por primera vez, se sintió tan embargado por la emoción que no tuvo más remedio que abandonar la sala. ¿Qué opinas de las revelaciones de McCartney? ¿Te ha sorprendido su sinceridad? ¿O siempre sospechaste que había algo más en la historia? Danos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para no perderte ninguna novedad sobre tus famosos y leyendas de la música favoritos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.